Ok, quiero hablar hoy acerca de el hecho de que tanto, por ejemplo, los calvinistas, los maestros calvinistas, como nosotros los cristianos verdaderos que seguimos a Cristo, que andamos según sus mandamientos, que predicamos el verdadero evangelio, que andamos conforme al verdadero evangelio, como ambos grupos predicamos el no pecar, en el sentido de, por ejemplo, de que decimos, por ejemplo, no adulteres, o no robes, o no mates. Tanto nosotros los genuinos cristianos como los falsos maestros calvinistas, los falsos maestros que predican una vez salvos, siempre salvos, ambos grupos predicamos lo mismo. O sea, le decimos a la gente, no adulteres, no robes, no mates, etc. Entonces, alguno dirá, pues, entonces, ¿cuál es la controversia? ¿Por qué ¿Por qué tú predicas tanto en contra del calvinismo? ¿Por qué tú no te unes a ellos? ¿Por qué hay una división? ¿Por qué no se unen ecuménicamente como una sola religión? Porque ambos están predicando lo mismo. Tanto yo como el calvinista le están diciendo a la gente no adulteres, no robes, no mates, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, no somos iguales, no estamos predicando el mismo evangelio. No, te voy a explicar que no es lo mismo, para nada. Es una abismal diferencia. Quiero iniciar con este texto en Mateo capítulo 23. Cito: Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo: Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ok, perfecto. Cuando un calvinista dice no adulteres, no mates, etc., perfecto, obedece todo eso, porque él lo que te está hablando es algo conforme a la Biblia, mandamientos que están en la Biblia. Y así como la Biblia dice no adulterarás, no matarás, no robarás, no envidies, no seas avaro, etc. Todo eso, los calvinistas, cuando se paran en el púlpito, todo eso lo dicen ellos, al igual que lo hacían los fariseos en aquella época de Jesús, como dice Jesús aquí. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Entonces, cuando los falsos maestros te dicen no adulteres, no mates, etc., perfecto, guarda lo que ellos dicen que guardes, o sea, esos mandamientos que están en la Biblia. Ellos simplemente están citando la Biblia. Pero el detalle es, como dice Jesús, que no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces ellos dicen no adulteres, no mates, etc., pero ellos son pecadores, ellos mismos son pecadores y cometen ese tipo de cosas, como dice, por ejemplo, Romanos. Leamos Romanos capítulo Romanos capítulo 2, versículo 17, empezando desde el 17. Cito: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad. Ok, como los falsos maestros de aquellos tiempos, o sea, esos falsos hijos de Dios, esos fariseos, esos maestros de aquellos tiempos. Así también hoy, los que saben la voluntad de Dios, pero no la hacen, como esos maestros calvinistas. Y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley.
y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Tú tal vez eres un calvinista, alguien que predica una vez salvo siempre salvo, o alguien que predica salvo aún pecando. O sea, no tienes que predicar necesariamente salvo siempre salvo, sino la falsa doctrina de salvo aún pecando. Ok, si tú le dices a las personas que son salvas aún siendo pecadores, entonces tú tal vez eres una persona de esas, un maestro que le enseñas a los demás las cosas de Dios. Entonces mira cómo esto te describe este pasaje. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley. Cambia la palabra judío y pon cristiano. He aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano, digamos. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley, en la Biblia, y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley, instruido por la Biblia, en nuestro caso de nuestros tiempos modernos, que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley. Y confías que eres guía de los ciegos. O sea, tú confías en que eres guías de aquellos incrédulos, de los seculares, de las personas que son ignorantes, que no conocen la Biblia. Tú piensas que eres el guía de esas personas y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley, en la Biblia. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. Ok, fin de la cita. Entonces aquí vemos que estas personas dicen, por ejemplo, no adulteres, no robes, etc. Pero ellos mismos hacen esas cosas, son pecadores y deshonran a Dios con sus hechos, como vimos aquí. Con infracción de la ley deshonran a Dios, con infracción de la Biblia. Tú que conoces la Biblia, que conoces los mandamientos de Dios y eres un maestro entre comillas de la Biblia, pero al mismo tiempo eres un pecador y te justifiquen tus pecados. Ok, entonces esto es una cosa: predicar y quebrantar lo que acabas de predicar. Cuando tú le dices al público no adulteres, no mates, etc., y tú mismo eres un pecador. Ok, ese es un punto que quería demostrar. La diferencia entre ambos grupos: los genuinos cristianos que predicamos en contra del pecado, y los falsos maestros cuando predican entre comillas contra el pecado. Te explico ahora por qué entre comillas. El otro punto que quiero decir ahora es el hecho de que ellos dicen que el cristiano no pierde la salvación cuando peca. O sea, si un cristiano un día cae en pecado, el cristiano no pierde la salvación, según ellos, porque salvo, siempre salvo. Una vez que alguien se salva, una vez que una persona se convierte en cristiano, esa persona nunca va a dejar de ser salva. Nunca perderá su salvación. ¿Y qué están haciendo ellos con esto? Están destruyendo el temor de Dios en el corazón de esa persona. Les remueven el temor de Dios a esa persona. Y uno obedece a Dios tanto por amor como por temor. Es como una moneda de dos caras. Por un lado, uno sirve a Dios, uno le obedece a Dios porque ama a Dios y quiere complacerlo y ama los mandamientos de Dios. Uno sabe que esos mandamientos son buenos, son rectos, y uno ama esos mandamientos y lo obedece. Y uno ama a Dios, quiere agradarle y le obedece. Ok, ese por una parte, por un lado. Pero la otra cara de la moneda,
uno también obedece a Dios por temor, porque sabe que si uno transgrede los mandamientos de Dios, viene sobre nosotros el castigo y la maldición de Dios. Ok, sobre todo el castigo del infierno. Ok, el castigo del sufrimiento eterno en el infierno. Ese es el mayor de los temores, digamos. Ese es, en cuanto al temor de Dios, eso es como lo más horrible, ¿no? El castigo más horrible que podemos esperar. O sea, esto es lo que más nos disuade en cuanto a lo que es el temor de Dios, a no pecar. Y ellos, estos falsos maestros calvinistas, están removiendo ese temor de Dios, del infierno, de las personas, porque las personas dicen ahora, bueno, yo no perderé mi salvación, no importa que yo fornique o que hurte o que adultere en cuanto a lo que es mi salvación, porque yo no la voy a perder, dicen ellos en su corazón. Eso es a lo que ellos llevan a las personas a creer. Ok, y dice Jesús, leamos lo que dice Jesús al respecto. Leamos en Mateo capítulo 10. Versículo 28. Dice Jesús hablándole a sus discípulos: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces Jesús les está ordenando a sus discípulos temerle a aquel que les puede echar en el infierno. Aquí dice, temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok, eso es una orden, témanle a aquel que les puede arrojar al infierno. Ok, y estos falsos maestros calvinistas, eso es exactamente lo que le están removiendo del corazón de las personas. Ese temor sano de Dios. El temor de Dios es una cosa sana, buena de tener en uno. Ok, aquí dice Cristo, témanle no a los que solamente pueden matarte el cuerpo, sino témanle a aquel que te puede echar en el infierno. Ahora, cuando estos falsos maestros calvinistas le dicen a las personas que supuestamente son salvos, siempre salvos, cuando le dicen a ellos que no, tú no puedes perder la salvación, es imposible dejar de ser salvo, tú eres salvo, siempre salvo. Lo que le están diciendo a estas personas es, no le temas a no le temas a Dios. Dios no te puede echar al infierno. Según estos falsos maestros calvinistas, Dios no te puede echar al infierno, es imposible. Tú eres salvo, siempre salvo, nunca vas a perder la salvación, no importa los pecados que cometas ahora o en el futuro. Tú no vas a perder nunca la salvación. Pero esto es exactamente lo contrario a lo que el Señor Jesús dijo. Dice Jesús, témanle, ténganle miedo a aquel que los puede echar en el infierno. Dios aún te puede echar en el infierno, a ti que eres salvo. Así como Jesús le dijo a aquellos que eran salvos, a sus discípulos, que les teman a aquel que les puede arrojar al infierno. Tú que eres salvo hoy, si obedeces a Dios hoy, tú que eres salvo hoy, témele a aquel que te puede echar en el infierno si llegas a pecar. Ok, si tú pecas y mueres en pecado, o viene Jesús en su segunda venida y te encuentra en pecado, olvídate, vas a ir al infierno por toda la eternidad. Entonces, témele, es una orden y es un temor sano. Témele a aquel que te puede arrojar al infierno. No le temas a los hombres, a los que te pueden causar dolor físico en el cuerpo, un dolor que va a terminar, que es finito. Témele a aquel que te puede arrojar a un lugar de infinito tormento. Un tormento que nunca acabará. Ok, ese es otro punto que acabo de mostrar. El hecho de que ellos les remueven el temor de Dios acerca del infierno a las personas. Y esa es una abismal diferencia entre nosotros los cristianos que predicamos no adulteres, no mates, no robes, etc. Versus los calvinistas que también dicen no adulteres, no mates, etc. Pero les remueven ese temor acerca del infierno a las personas. Ok, pero el otro punto que quiero demostrar es que ellos ni siquiera predican no mates, no hurtes, no adulteres. Es una ilusión óptica.
¿Por qué? Porque ellos dicen que no se puede dejar de pecar, es imposible dejar de pecar. Y el que dice que no peca es mentiroso. Según ellos, todos estamos pecando todo el tiempo, 24/7, 24 días, 24 horas al día, 7 días a la semana. No hay nadie que no peque, según ellos. Entonces, cuando ellos dicen no adulteres, no mates, no robes, es una contradicción, porque ellos están diciendo que somos pecadores, siempre somos pecadores. Las 24 horas al día, 7 días de la semana. Entonces, cuando ellos dicen que no peques, eso es una ilusión óptica, es algo que no es real, según la propia doctrina de ellos. Ok, entonces cuando un falso maestro calvinista se para en un púlpito y dice no adulteres, no te pelees con tu esposa, no seas avaro, etcétera, etcétera, es realmente algo contradictorio, porque ellos dicen somos pecadores, siempre estamos pecando, siempre estamos haciendo lo malo, ya sea mentir, robar, adulterar o lo que sea, siempre somos pecadores. Y el que dice que no peca es un mentiroso, según ellos. Entonces, es una contradicción, se están contradiciendo. Entonces, esa es la abismal diferencia entre nosotros, los que somos realmente cristianos y predicamos y vivimos conforme al verdadero evangelio, la sana doctrina recta, y estos falsos predicadores, estos falsos maestros.